Bienvenidos a todos quienes están presentes y a quienes nos ven y nos siguen a través de la señal de df.cl y todas sus redes sociales. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la subdirectora de Diario Financiero y junto a un panel encabezado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, la CEO de StatCraft Chile, María Teresa González, y el vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de Anglo American, Juan Pablo Schaeffer, abordaremos en este segundo encuentro entre códigos del año una temática que es central, que es la Ley de Permisos Sectoriales y su real impacto en la inversión. Para quienes nos acompañan por primera vez en este encuentro, les cuento un poquito acerca de qué se trata este programa Entre Códigos. Es una instancia de conversación que realizamos ya hace 5 años de la mano de los estudios Recabarren y Asociados, García Nadal y la Universidad Adolfo Ibáñez, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. En estas instancias lo que hacemos es conversar acerca de los temas claves de la industria, temas regulatorios, temas de gestión, en fin, temas que atañen al funcionamiento de la industria y de todas sus áreas, tanto a nivel de gerencias legales como de estudios corporativos. En estas instancias, bueno, como ya les decía, la idea es tratar temas relevantes, temas claves para la industria. Y bueno, un tema que trataremos de abordar en esta oportunidad es algo que se ha repetido en distintos foros relacionados con foros empresariales, crecimiento, inversión, y también, por supuesto, materias que hoy día también están siendo tratadas a nivel de candidaturas presidenciales. Se trata de la famosa permisología, una palabra que no está en el diccionario todavía, inventada tal vez, pero que sin embargo creo yo que resume bastante bien el entrampamiento que viven muchos proyectos de inversión en la tramitación de sus permisos, tanto sectoriales como medioambientales. La buena noticia es que se ha avanzado algo, han habido avances, por supuesto, y justamente de la mano de la reciente aprobación de la nueva ley de permisos sectoriales impulsadas por el Ministerio de Economía, la que busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para los proyectos de inversión. Entiendo yo que entre un 70 y 70%, esa es la promesa, y todo esto sin comprometer los estándares medioambientales. El ministro ha dicho que esto es una carretera, no son las palabras exactas, ministro, pero sí es una carretera para que despegue la inversión, son los cimientos probablemente. De esto, ¿qué tanto de realidad, qué tanto de promesa hay? Es algo de lo que conversaremos en este panel. Pero antes voy a dar la bienvenida nuevamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien para entrar en materia nos va a hacer una breve presentación de lo que viene en la implementación de este proyecto legal. Ministro, por favor, dejo con usted la presentación. Voy a poner el tiempo acá para cumplir. Eso. Bueno, primero que nada agradezco mucho la posibilidad de tener esta conversación, además con un público experto, así que más desafiante aún y más interesante. El plan de la presentación, que me va a tomar unos 15 minutos, es contarles el diagnóstico, la visión, un resumen del proyecto. Lo voy a hacer eso en una diapositiva y me voy a centrar en 2 o 3 cosas. Después voy a hablar de el impacto esperado y implementación, donde voy a tratar de centrarme en esos últimos dos puntos. El diagnóstico primero. Bueno, ustedes saben, yo creo que es bastante ya generalizada esta idea de que los permisos se están demorando más de la cuenta en nuestro país. Esto, para ser justo, es un problema mundial, pero que sea un problema mundial no significa que no debamos abordarlo. Pero lo único que me gustaría convencerlo en esta diapositiva en particular es que los permisos sectoriales son una parte relevante del problema. Cuando nosotros partimos este proyecto, muchos nos decían, oye, pero si todo está en la parte ambiental, la parte sectorial es bien irrelevante. Bueno, hay 2 razones por qué esa afirmación no es correcta. La primera es porque para la gran mayoría de las personas que hacen una inversión, que son pymes, incluso una persona en una casa, los permisos sectoriales son todos los permisos. Esas personas no pasan por el sistema de evaluación ambiental. Y esas inversiones generan la mitad de los empleos. O sea, para una parte muy importante de la economía, los permisos sectoriales son todo. Y después, si uno toma los grandes proyectos de inversión, eso es este gráfico que, me pasé a apuntar, pero es el gráfico que está ahí. Tiene un puntero grande, efectivamente. Este gráfico de acá sale de un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que toma un proyecto minero tipo. En un proyecto minero tipo, lo que sale acá es que 1/3 sería el tiempo que involucra el sistema de evaluación ambiental, y 2/3 los permisos sectoriales. Entonces, lo que aborda este proyecto de ley, que como ustedes bien saben, es todo lo que está fuera del sistema de evaluación ambiental, es el 100% para una parte muy importante de la población, mayoritaria, y es 2/3, 1/3, la mitad, dependiendo del tipo de proyecto, para los grandes proyectos de inversión.
Entonces es un sistema que no funciona bien, los tiempos se estaban demorando aquí mucho más. Los tiempos de los permisos sectoriales se demoran mucho más que los tiempos del sistema de evaluación ambiental, de acuerdo a lo que dice la ley. O sea, el sistema de evaluación ambiental es tal como lo dice la palabra, es un sistema que funciona bastante mejor de lo que es tratado por la prensa muchas veces a mi juicio, aprovechando de donde estoy. En cambio, la parte sectorial realmente es una falta total de organización y tiene una serie de problemas. Entonces, era algo que no funcionaba bien y que además tenía un impacto muy relevante en la inversión. Entonces, por eso nos metimos en este tema, en los permisos sectoriales en particular. ¿Cuál fue nuestra visión durante el proyecto? Primero, que los permisos son importantes. Los permisos resguardan un interés público, buscan prevenir a la sociedad de un riesgo, no son un estorbo. Por eso nosotros nunca hablamos de permisología, a propósito porque eso suena como peyorativo. Pero que sean algo relevante, que busquen cuidar a la sociedad de algún riesgo, no significa que eso debe ser a cualquier costo o de cualquier manera. Uno lo debe hacer de forma eficiente. Entonces, la filosofía de este proyecto es reducir los tiempos, mejorar los procesos, sin por ello lesionar lo que busca salvaguardar los permisos. En este caso, los estándares de evaluación regulatorios o sectoriales, ya que no podría, por supuesto, afectar los estándares ambientales, ya que no toca el sistema de evaluación ambiental. Entonces, ¿cómo hicimos esto? ¿Cuál es la magia de este proyecto? Es una aproximación, yo diría, holística. Busca crear un sistema de permisos sectoriales, crea un sistema donde no lo hay. En la actualidad, cada uno de estos permisos tiene una lógica individual, que está bien. Todo ello, o la mayoría de ellos, están bien intencionados, pero la suma de ellos no es coherente. Hay una serie de problemas que están asociados a que esto nunca se pensó como un sistema. Entonces, eso requiere un abordaje amplio. Entonces, lo que hace este proyecto es que busca reducir los tiempos a través de 3 ámbitos de acción: los permisos, el sistema, de cómo estos permisos se mezclan entre sí, y lo institucional. Y en el ejemplo que tengo, en el momento que tengo para hablarles del proyecto en general, voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, para ilustrar cómo funciona el proyecto. Es un proyecto amplio. Hablo todavía de proyecto porque todavía están en revisión de control preventivo del Tribunal Constitucional, ya que afecta a normas de ley orgánica constitucional, y eso esperamos que tome algún tiempo más. Por eso hablo de proyecto de ley. Son 157 artículos, cambia 46 leyes sectoriales. Cambia el Código de Agua, el Código Minero, el Código Sanitario, porque, entre otras cosas, habilita declaraciones juradas que debe ser realizado para que tenga real efectividad en la ley sectorial propiamente tal. Entonces, aquí está el resumen de lo que hace el proyecto. Y voy a tomar aquí solo algunos ejemplos. Del punto de vista, voy a tomar, no sé, las 3 cosas que tal vez han generado más debate, o que han generado más debate, entusiasmo, dependiendo del punto de vista. Partamos por algo que es, yo diría, muy poco controversial y con un efecto muy importante: la tramitación en paralelo. En la actualidad, a pesar de que cada uno de estos permisos son autocontenidos, es decir, puede ser evaluado en sí mismo, por distintas razones, principalmente porque justamente esto nadie lo pensó como un sistema, los servicios poco a poco fueron pidiendo que antes se terminara otro permiso sectorial para partir un permiso sectorial específico. Antes de ir por el mismo tienes que pasar por el SAC. Eso no tiene ninguna lógica, dada la naturaleza de estos permisos, que son permisos autocontenidos. Por lo tanto, un tema muy simple que hace el proyecto es decir que los titulares de proyecto van a poder tramitar estas autorizaciones de la forma tan paralela como ellos deseen. Algunos igual van a tener ciertas secuencialidades por la naturaleza, por ejemplo, del desarrollo ingenieril del proyecto, pero no va a haber ninguna imposición de ningún servicio. Esto solo va a ilustrar un punto. O sea, piensen, dos permisos, cada uno de 6 meses, de manera secuencial, eso toma 1 año. Si uno lo hace de forma paralela, toma 6 meses. Ese efecto ni siquiera lo hemos medido nosotros, en el caso de los grandes proyectos, porque nos cuesta mucho en grandes proyectos de inversión que tienen que pedir cientos o miles de permisos sectoriales. De estos 400 permisos sectoriales que existen, hay algunos, piensen que Iván Loguirre, tienen que pedir como 5.000 permisos sectoriales una vez que sale con su RCA. Es muy difícil para nosotros anticipar cómo van a poder optimizar toda esa ruta y lograr entonces una reducción bien menor de los tiempos. Pero ese es un ejemplo muy, a mi juicio, paradigmático de cómo reducir los tiempos sin alterar en nada el estándar regulatorio. Otro ejemplo, tal vez más controversial, son las declaraciones juradas. Este proyecto de ley y nuestra agenda en general tiene como objetivo que de los 400 permisos sectoriales, 92 de ellos queden en declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo. Y eso lo abordamos a través de distintos proyectos de ley. Este proyecto de ley lo que hace es que habilita 50 autorizaciones para que puedan ser reemplazadas por una declaración jurada. ¿Cómo va a funcionar esto? En cada una de esas 50 declaraciones va a haber un umbral
un umbral de riesgo. Si tú estás por bajo de ese umbral, vas a ir por declaración jurada, por sobre ese umbral, vas a ir por autorización. Esto no es una novedad para quienes conozcan bien el sistema de evaluación ambiental, ¿no es cierto? En la práctica, en el sistema de evaluación ambiental, hay una especie de umbrales. Si uno está en un bajo riesgo, no pasa por el sistema de evaluación ambiental. Si está en una situación intermedia, vas por declaración. Y si es un riesgo mayor, vas por estudio de impacto ambiental. Entonces, en cierto sentido, estamos tomando esa experiencia y la estamos llevando a los permisos sectoriales, con la particularidad que en este caso se genera esta figura de declaración jurada. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Dos efectos importantes. Uno principalmente para empresas de menor tamaño, aunque hay excepciones, voy a comentar un ejemplo de eso más adelante. Y otro para las empresas de mayor tamaño con grandes proyectos de inversión. Desde el punto de vista de las empresas de menor tamaño, lo que va a ocurrir es que muchas de sus autorizaciones, que sean de estas 92 que en régimen van a pasar a declaración jurada, van a ser de bajo riesgo y por tanto van a poder ser reemplazadas por una declaración jurada. Fíjense que no cambia el estándar acá, ¿no es cierto? Solo cambia quien certifica el cumplimiento del estándar. Lo hace el titular en contextos de bajo riesgo, en contextos de mayor riesgo lo hace la institucionalidad del Estado. Entonces, las pymes o los proyectos más pequeños van a tener ese efecto directo, llamemos. Pero va a haber además un efecto indirecto. Y es que piensen en permisos sanitarios. Hay seremías de salud que están atochados de autorizaciones y la gran mayoría de esas autorizaciones son de bajísimo riesgo. Entonces lo que va a pasar es que esa persona en vez de revisar 500 autorizaciones van a revisar 100, van a revisar 50 y esas 100 o 50, que son las de mayor riesgo, van a ser normalmente de grandes proyectos de inversión y ahora van a tener la misma cantidad de personas para revisar 50 y no revisar 500. Y eso por supuesto va a permitir que se cumplan los tiempos. Nuestro diagnóstico como ejecutivo fue siempre que en la gran mayoría de los casos los funcionarios públicos están buscando hacer bien su trabajo y un problema fundamental que existe es que están atochados de autorizaciones y autorizaciones de muy bajo riesgo y por tanto no existe ese compromiso entre riesgo y velocidad en la revisión. Un tercer ejemplo, tal vez más institucional, es la idea de ventaría única. Esto para ser justo, aquí estamos siguiendo algo que, aunque no tenía un cambio legislativo, impulsó la administración anterior, en que hay la idea de una plataforma donde, a pesar de que estos 400 permisos se siguen dando de forma descentralizada, tú vas a ingresar todos ellos a través de un mismo portal. Eso va a permitir muchas cosas. Por de pronto, de parte de los titulares, va a permitir seguir los tiempos y seguir en qué está el estado de cada uno de sus permisos sin necesidad de desplegar una gran cantidad de gente tocando la puerta en cada uno de estos servicios, muchos de ellos distribuidos regionalmente. Segundo, desde el punto de vista del Estado, un cambio gigante, porque el Estado ahora va a tener en tiempo real lo que se están demorando cada uno de estos servicios y eso va a permitir una gestión mucho más eficiente del proceso. Nosotros en la actualidad no tenemos esa mirada general porque no tenemos esos datos en tiempo. Y tercero, esto va a ayudar a la estandarización y a la mejora de los procesos. Por de pronto, cuando tú haces el proceso de interoperabilidad, es decir, juntas un servicio con el Ministerio de Economía para que dialoguen esta plataforma, conversas con ellos, bueno, este permiso va a tener ¿cuántos estados? Va a pasar de recibido, está para firma, y cuando tú empiezas a discutir esos estados que después tiran las alertas que te permite darle seguimiento acá, es siempre una oportunidad para mejorar los procesos. Tal vez te das cuenta que hay un proceso de más. La estandarización tiene más bien en ese caso la interoperabilidad, la digitalización, ayuda a identificar procesos que están de más. Y además otro efecto que va a haber es que el proyecto dice, para evitar arbitrariedades y heterogeneidades que a uno no le gusta tener, el proyecto dice que cada uno de estos 400 permisos en régimen van a tener un formulario único, 400 formularios únicos. ¿Cuál es la idea de eso? Que no te pase que para un mismo proyecto de la misma naturaleza, en un lugar te piden 10 cosas y en otro lugar te piden 5 cosas, como ocurre en la actualidad. Ahora, hacer exigible un formulario único cuando tú sigues teniendo totalmente descentralizado es infiscalizable eso. Pero si tú tienes una plataforma única, donde todos los permisos entran por ese lugar, ahora es factible tener efectivamente un formulario único de forma tal de evitar esas arbitrariedades. Y por último, el silencio administrativo. Como conversábamos antes de partir, el silencio administrativo en la actualidad existe, pero existe de una manera que le exige, llamemos un acto heroico al titular, porque le dice al titular, si una institución no te está cumpliendo el tiempo, tú tienes que ir donde esa institución a denunciarla y además le das 5 días para que reaccione a la institución. Yo me imagino que es poco racional hacer una apuesta de ese tipo, ¿no es cierto? Por de pronto en esos 5 días te puede rechazar la autorización. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora en la práctica? Va a haber esta misma plataforma y en la plataforma tú vas a poder, una vez que se cumple el tiempo, digamos, imprimir un certificado que va a ser equivalente a la autorización. Y además, sobre todo pensando en los grandes proyectos, dejamos la posibilidad de que ese ejercicio del silencio administrativo positivo, en ese caso,
sea un ejercicio que puede ir acompañado con una especie de declaración jurada, de manera tal de que no existe incertidumbre jurídica respecto a qué es lo que se aprobó específicamente. Porque, por supuesto, las declaraciones juradas, los silencios administrativos van a seguir siendo sujetos de fiscalización y eventualmente de recursos posteriores. Por lo tanto, es muy importante que exista claridad jurídica respecto a qué es lo que se aprobó. Un ejemplo, aquí está lo de Quimarlo Aguirre. Hay muchas cosas de la forma en la que este proyecto altera un proyecto de esta naturaleza. Déjenme dar solo un ejemplo. Quimarlo Aguirre, de acuerdo a lo que nos ha dicho su equipo, tiene que pedir cientos de permisos que es modificación de cauce, un permiso de la DGA, que depende indirectamente del MOP. Esto es porque una franja, ¿no es cierto?, de, no sé, 1.400 kilómetros, que son unos 30 o 50 metros, no recuerdo el número exacto del ancho, eso pasa por 500, 800 cauces. Este es un permiso relativamente simple. Tú lo que tienes que hacer es por esos 30 metros pasar ese tubo por abajo y sacarlo al otro lado. No hay ningún problema de derechos de propiedad de agua o ningún problema que sea algo sustantivo que tú busques salvaguardar y que necesites tener estar seguro a través de un funcionario público de cómo eso se está realizando. Entonces, ese caso específico, a pesar de que es un gran proyecto de inversión, va a ser de bajo riesgo para ese permiso en particular y por tanto va a pasar por declaración jurada. Entonces, mire el efecto de lo que esto genera. Son, no sé, 800 autorizaciones menos, en el caso de ese proyecto de inversión en particular, pero piénsenlo también desde el punto de vista de la DGA. 800 autorizaciones menos, de bajísimo riesgo, que le permiten a la DGA centrarse en las cosas que sí tienen riesgo y que sí son muy importantes y donde no puede estar simplemente sujeto a la fiscalización posterior. Entonces, ese es un ejemplo de declaraciones juradas en el caso de un proyecto más grande. Pero ahí, por supuesto, este proyecto va a tener un efecto, este proyecto de ley va a tener un efecto mucho más grande en proyectos pymes. Entonces aquí traigo algunos ejemplos. Un local de alimentos, en la actualidad, le toma, de acuerdo a nuestras estimaciones, 8 meses tener las autorizaciones sectoriales, no pasa por el sistema de evaluación ambiental. Cuando se quiere expandir un restaurante, este es el ejemplo concreto, va a pasar de 8 meses a 2 meses en nuestro cálculo, por eso hablamos de una reducción de 70%. Y ahí está explicado en la ruta crítica, de nuevo me pasa acá, en la ruta crítica está explicado qué es lo que va a permitir que esto vaya más rápido. Pero aquí va a haber muchas declaraciones juradas, básicamente. Ese es el efecto principal que va a tener en este caso. Otro ejemplo, un jardín infantil, súper importante para nuestras políticas públicas en general. El jardín infantil también va a tener una reducción, si recuerdo bien, en torno al 70%, o 55% en este caso en particular, para ser más preciso. Entonces, hay algunas cosas que pasan en la declaración jurada, en otro caso hay reducciones de plazo, hay silencios también administrativos positivos, en fin. Entonces, lo que hizo nuestro equipo, cuando habla de una reducción entre 30 y 70%, es que identifica la ruta crítica de los permisos sectoriales y a partir de eso ve cuál va a ser el efecto en estos proyectos tipo. En los grandes proyectos de inversión, cuando hablamos 30-40%, no hemos estimado todavía el efecto de paralelizar los procesos. En los casos de proyectos más pequeños sí lo hemos hecho porque es más fácil hacer ese ejercicio. Entonces ahí está la implementación. ¿Cuál es el proceso de implementación? Y con esto termino un par de minutos, voy a llegar a 17. Esta es una implementación compleja, donde el grueso de las cosas se van a realizar durante nuestra administración. Nosotros, a pesar de que esto todavía no es ley, nuestro equipo está trabajando hace mucho rato, por lo tanto, los tiempos que están especificados, los transitorios de la ley, son tiempos máximos, pero nosotros vamos a ir más rápido que eso, llevamos ya harto trabajo. Lo vamos a hacer además en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que creemos que es muy bueno no solo por el conocimiento que tiene el BID, que nos va a ayudar en este proceso, sino también porque el hecho de tener organismos internacionales le da cierta inercia al proceso y la siguiente administración va a tener a alguien, digamos, con quien conversar, que estuvo trabajando con nosotros para poder sacar este proyecto adelante. Entonces lo vamos a hacer más fácil a quien sea en ese gobierno. Yo diría que hay 3 niveles de implementación que es importante. Uno a nivel de permiso, entonces hay una serie de reglamentos, de decretos. Por ejemplo, hay que hacer un decreto que pone todos los permisos en tipologías. Y eso determina qué tiene silencio administrativo y qué tiene silencio administrativo positivo y qué tiene silencio administrativo negativo. Los positivos, en nuestro cálculo, va a ser como el 32% de las autorizaciones. Porque uno no puede, no sé, una concesión marítima no puede quedar en silencio administrativo positivo. Pero hay muchas autorizaciones que sí puede ser, que las conversamos con los servicios en el trabajo que hicimos en el 2023. Entonces, eso tiene que ser va a ser en muy pocos meses eso. Después hay que hacer los silencios administrativos, fin a la espera de los informes, reducción de plazos, todo eso tiene distintos plazos y depende de una serie de reglamentos. Después, a nivel de sistema, lo más importante son las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, lo que queda por especificar, la ley ya dice qué permiso puede pasar a declaración jurada, pero lo que queda por especificar son los umbrales. Y esos umbrales tienen que ir en reglamento.
Entonces, por ejemplo, hay 30 y tantas declaraciones juradas que vienen del Ministerio de Salud, y eso es más de un reglamento del Ministerio de Salud. Entonces, ahí tenemos distintos plazos. Nuestra idea es dejar el grueso de las declaraciones juradas con esos reglamentos listos durante la administración. No los vamos a alcanzar a hacer todos, pero tenemos una carta Gantt en que pone al principio todos los que son más importantes para efectos de impulsar la inversión y dejamos unos menos relevantes para posterior. Y después a nivel institucional, bueno, ahí hay que iniciar el proceso de modernización regulatoria, hay 10 meses máximos para la entrada en vigencia de esta ventanilla única, también hay 12 meses, hay un año para la entrada de la oficina, que va a estar en el Ministerio de Economía, que va a liderar todo este proceso y va a coordinar todo lo que tiene que ocurrir. Entonces, nuestra idea es que ese tipo de cosas, por ejemplo, la oficina, a pesar de que tenemos 12 meses, eso quede implementado durante nuestra administración, el grueso de aquello. Así que tenemos una agenda bien desafiante en términos de implementación. La buena noticia es que el mismo equipo de abogadas y abogados principalmente, y bueno, también mundo de economía e ingeniería que estuvo detrás de este proyecto, el que sigue para hacer la implementación, y que ellos durante el año 2023 tuvieron 110 reuniones con cada uno, con todos los servicios, el total de reuniones con los servicios, para trabajar en este proyecto. Entonces tienen, yo diría a esta altura, una cierta complicidad con los servicios y un buen trabajo en equipo que nos va a permitir ir más rápido en esto, porque recuerden que el Ministerio de Economía tiene un conocimiento sistémico de este proceso, porque acompaña sobre todo a grandes inversiones en toda la ruta de permisos, pero no es experto en salud, no es experto en, no sé, en las DOM, no es experto en ninguno de esos temas sectoriales que justamente son relevantes para que se hagan los reglamentos. Por lo tanto, nuestro problema siempre ha sido cómo dirigimos desde el Ministerio de Economía un proceso de política pública donde el conocimiento experto está disperso. Y eso sigue siendo cierto ahora en la etapa de reglamentos que vamos a trabajar. Me detengo allí para no ocupar más Ahora tiempo. sí. Muchísimas gracias, ministro. Tome asiento acá, sí, ya que se acá en el panel, pues para que nos ha hecho una completa ruta de lo que viene. Yo creo que vamos a conversar sí, los detalles con nuestro panel que viene a continuación. Voy a llamar también a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Por favor, te pido... Aquí, no te preocupes, eso estamos. La gerenta general de StatCraft Chile, María Teresa González, por favor, toma asiento acá al lado del ministro. Bueno, ella ha vivido de cerca todo lo que es las complejidades de la tramitación sectorial y medioambiental y bueno, también conoce de las consecuencias de lo que implica los tiempos en cuanto a estos temas. Y también con nosotros, por favor, Juan Pablo Scheffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo América, firma que hoy, por cierto, tiene una gran carpeta de inversiones, millonarias inversiones y proyectos que tienen que pasar también por tramitación ambiental y, por supuesto, sectorial. Y las expectativas respecto de cómo puede funcionar con este nuevo proyecto es parte de lo que conversaremos también a continuación. Ministro, está todavía el proyecto todavía en el Tribunal Constitucional. No sé si hay un horizonte, o si usted tiene un horizonte respecto de cuándo va a poder salir. Entre medio tuvimos un traspié, digamos, con esta presentación de algunos parlamentarios de su propia coalición, pero ya parece estar superado eso y están... está oficialmente superado, por lo menos superado legalmente. Legalmente, sí. Pero todavía falta que salga el proyecto, como usted lo mencionó, del Tribunal Constitucional. Nos comentó básicamente qué es lo que han ido avanzando en paralelo, ¿ya? Pero también creo que de cara al público que hoy día tenemos y a quienes nos escuchan a través de la señal del df.cl, quisiéramos saber un poquito cuáles son los primeros cambios que debiera verse, porque usted dice que va a avanzar bastante, digamos, al menos en términos reglamentarios, durante lo que queda de la administración. Pero ¿cuáles son los primeros cambios que deberían notar los inversionistas? Eso sería sí, como relevante saberlo, más allá de la parte reglamentaria, lo que tienen que hacer los servicios, pero de cara a los inversionistas, ¿qué pueden ver? ¿Qué es lo que podemos ver de aquí a marzo del próximo año? A ver, son muchas cosas, pero voy a dar algunos ejemplos. El tema, por ejemplo, de tramitación paralela, si recuerdo bien, es un mes después de la promulgación de la ley. Eso es súper simple, ¿no? Y eso puede ser una gran diferencia. O sea, grandes proyectos de inversión que estén ahora en el sistema de evaluación ambiental debieran ya estar trabajando sus equipos por cuál va a ser la ruta óptima una vez que puedan hacer paralelos los procesos. Muchos de estas declaraciones juradas también se van a implementar durante la administración. Después, del punto de vista de las pymes,
un ejemplo que es muy paradigmático, que no lo comenté acá porque está un poco fuera del... No es algo generalizado en el proyecto. Este es un proyecto que en general no elimina permisos, sino que más bien crea esta noción de declaración jurada. Lo que hace es bajar la intensidad de uso de los permisos, pero no lo elimina. Pero hay una excepción, que es los informes sanitarios en el contexto de pymes comerciales. Cuando nosotros fuimos a trabajar con los equipos de salud, ellos mismos nos dijeron que nunca fue la idea de que se hicieran informes sanitarios en locales que uno llama locales de paso, no sé, una ferretería, un lugar donde te venden cosas. En el fondo no tiene mucho sentido que exista un informe sanitario ahí, a diferencia de un local donde, o sea, un restaurante o otra cosa de esa naturaleza, o industriales. Entonces, ese es un ejemplo de algo que se elimina en el proyecto de ley. Y es una de las etapas que toma más tiempo para efectos de que una pyme pueda obtener la patente en un municipio. Entonces ahí doy dos ejemplos, uno para pymes, digamos, y otro para empresas más grandes que operan básicamente de forma inmediata. Una cosa muy importante que nosotros ya tenemos hecha, que les comentaba allí, es que el proyecto de ley, al crear un sistema, define 6 tipologías, 5 y una residual. Todas esas tipologías implican tiempos máximos, implican en qué caso te va a silencio administrativo positivo, en qué caso te va a silencio administrativo negativo. Eso es algo que nosotros ya tenemos hecho. Nosotros le entregamos a los parlamentarios cuando partimos el proyecto de ley. Esta es la clasificación que vamos a hacer porque ya la teníamos conversada. Es una de las cosas que trabajamos durante el año 2023 con los servicios. Entonces eso debiera ser una cuestión de semanas, de un par de meses, no sé, muy rápido, en que sea, a pesar de que tenemos 4 meses de tiempo, en que se hace la distribución de por lo menos unos 380 autorizaciones por cada uno de estas tipologías. Pero yo diría que esos dos ejemplos que di, tramitación paralela y en el caso de las pymes, por ejemplo, no tener informe sanitario en todas las pymes comerciales va a ser una diferencia inmediata que se va a ver. ¿Qué es lo que van a hacer qué parte es la que van a tratar de acelerar para que quede dentro de este gobierno y qué es lo que va a quedar definitivamente para la próxima administración? Bueno, o sea, si uno ve los tiempos allí, dado el momento que va a salir del Tribunal Constitucional... ¿Tiene un horizonte para que salga? Es que no, prefiero no comentar eso, pero debiera ser algo en semanas, de acuerdo a lo que ha sido antes, en otras situaciones de ese tipo, pero el Tribunal Constitucional tiene que tomarse los tiempos que le correspondan. Lo que iba a comentar es que si ustedes ven los plazos máximos, que es lo que está en nuestra presentación, la verdad es que en todos esos plazos máximos nos pasamos, no sé, muchos de ellos nos pasamos de los 7 meses que quedan. Por lo tanto, lo relevante acá, más que los plazos máximos, es nuestra carta GAN. Entonces yo diría que en nuestra carta GAN nosotros vamos a tratar de, por lo menos 2/3, pensaría yo, de las declaraciones juradas que estén con reglamento, que esté ya, digamos, el DFL, por supuesto, que esté en funcionamiento la oficina, es decir, contratando sus primeros equipos. Yo diría que esas cosas son bien importantes. Nosotros vamos a terminar, desde el punto de vista de la plataforma. Cuando nosotros llegamos al gobierno, como les comenté, esto ya venía de la administración anterior, que fue, yo creo, un trabajo importante que se hizo antes, crear esta idea de la ventanilla única, pero habían unos 20 permisos digitalizados e interoperables. Nosotros actualmente llevamos 200 y nuestro plan de aquí a final de gobierno es 240. ¿Cuál es nuestro cuello de botella acá? Son programadores y programadoras, que se dedican a conectar el lenguaje del Ministerio de Economía, de la plataforma, con el lenguaje del servicio que esté en particular, y eso es horas persona, y no sé si usted le ha topado, pero no es tan fácil contratar programadores en la actualidad. Está difícil. Si alguien nos está escuchando y está decidiendo su vocación en este minuto, es una muy buena idea ser programador o programadora. Entonces, ese es otro ejemplo de algo que vamos a dejar súper avanzado, que va a estar implementado con los permisos con los que pueda partir, pero igual van a faltar unos 150, unos 100 que la siguiente administración va a tener que continuar. O sea, se avanzan los temas reglamentarios y la plataforma digital o la ventanilla única, eso definitivamente va a quedar bastante más encaminado. Claro, la plataforma puede quedar funcionando con una cantidad de permisos, pero cuando queden todas las autorizaciones, todo quede digital, eso va a tomar algún tiempo más. Entonces yo pensaría que esto ya va a empezar a ser una diferencia bien importante. Digamos, a mediados del 2026 va a estar, no sé, el 80, el 90% del sistema en funcionamiento. Ahí ya podríamos ver efectos concretos, digamos, en la tramitación. Se tiene que evaluar si realmente está bajando los tiempos o no. Si no lo está bajando, hay que ver por qué eso está sucediendo. El proyecto de ley tiene un proceso de mejora continua, donde la oficina tiene un rol de ir conversando, dialogando con los servicios para ver por qué se están demorando, por qué no están logrando los objetivos.
y hay que aprovechar esa arquitectura institucional que deja el proyecto para que, no sé, en un año más, en un año y medio más, se pueda evaluar qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron. Yo creo que claro, ahí es parte de un proceso complejo ver qué es lo que va a funcionar bien y qué es lo que no va a funcionar las tan bien. métricas ahí no fallan. Así es. Así que tenemos un horizonte al menos a 2026 para empezar a hacer check. María Teresa, desde la experiencia que ustedes tienen en StatCraft Chile, que no ha sido tal vez la más grata, pero ustedes han hecho alguna vez el ejercicio de ver si con esta nueva ley, por ejemplo, ¿en qué medida ustedes podrían pensar que pudieron haber tenido más o menos problemas de los que han tenido hasta ahora, tanto en su proyecto en el sur, en los lagos, como en el que suspendieron en el norte? ¿Pudo haber hecho la diferencia, haber tenido una legislación de este tipo antes? Yo creo que sí, y más que la legislación, y sí quiero partir por hacer un reconocimiento, porque yo creo que la iniciativa y el empuje que ha mostrado el ministro Grau en esto, y lo voy a personalizar porque creo que de verdad ha sido súper importante. Esto es algo que no es de hoy día, ni de ayer, ni de hace un año. Hace mucho rato que se venía trabajando en los diagnósticos, el año 2019, de hecho, probablemente muchos de los que están aquí, así como yo, participamos bien activamente con la Comisión Nacional de Productividad para tener diagnósticos adecuados, hacer benchmarks internacionales para ver cómo funcionaba en otras partes donde funcionaba bien. Por lo tanto, creo que esta iniciativa abre una tremenda ventana de oportunidad para mejorar cosas que no están funcionando bien. Probablemente que sí, muchos de ustedes aquí han escuchado de nuestro proyecto Los Lagos en el sur de Chile, es bien emblemático, el ministro aquí lo conoce bien en detalle, y ciertamente con... yo diría que más que con la ley, sí con la convicción detrás de que es importante que los proyectos tengan certeza para poder desarrollarse, que es parte de lo que se refleja un poquito en este cuerpo normativo. Yo creo que eso habría hecho una tremenda diferencia. O sea, y para contarles, para los que no sepan la historia, pero nosotros partimos nuestro plan de inversiones, Statkraft es la empresa de energías renovables del Estado de Noruega. Nosotros somos una empresa que tiene 130 años, hoy día somos el mayor generador de renovables de Europa y tenemos un plan de expansión en el mundo muy grande, muy importante. Y en Chile llegamos... tenemos un plan de inversiones de más de $1.000 millones, 2 gigas en el pipeline, distintas tecnologías, y partimos, nuestra entrada, nuestro debut en Chile fue con un proyecto hidro de pasada de 52 megawatts de capacidad instalada en el río Pilmaiquén, en la frontera de las regiones de los ríos y los lagos. Proyecto birregional además. Y este proyecto, teniendo su RCA aprobada y 92 permisos sectoriales que tuvimos que tramitar en ambas regiones, con distintos criterios muchas veces, pero que lo hicimos. Nosotros iniciamos la construcción el año 2019 y el año 2021 un grupo del territorio pidió la realización a través de, primero, iniciativas como administrativas o reclamos administrativos, todos los cuales fueron negados por distintas reparticiones públicas, o sea, la CONAVI, el Consejo de Monumentos Nacionales, todos dijeron no corresponde hacer una consulta indígena, que era lo que se estaba pidiendo para el permiso, para la obtención del permiso de caracterización y rescate arqueológico, que es un permiso que tramitamos en muchos proyectos en forma bastante expedita, pero en este proyecto particular hubo un grupo que solicitó esta consulta, que fue, como digo, negada por los servicios administrativos que correspondían. Luego, en la justicia, en primera instancia, también la Corte de Apelaciones de Valdivia dijo no corresponde, y luego la tercera sala de la Corte Suprema dijo sí, hágase una consulta indígena. Cosa que para nosotros está muy bien, no tenemos ningún problema con la consulta indígena, pero ocurrió lo que probablemente hay que cautelar en esta iniciativa, que es que finalmente todo se tradujo en un gran embrollo de gestión, porque el Consejo de Monumentos Nacionales, que era el servicio llamado a hacer esta consulta, nunca había hecho una, por lo tanto no tenía las capacidades, no tenía el conocimiento, no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y todavía, por cierto, estamos entrampados en este proceso el año 2021. En noviembre del 2021, la Corte Suprema indicó que había que hacer esta consulta y estamos en el año 2025 y nosotros y recién la consulta lleva 2 etapas de un total de 5. La central tiene un 99% de avance, está lista para operar. Estos restos arqueológicos, que son restos cerámicos y líticos de pequeño tamaño,
están en el área del reservorio de la central. Por lo tanto, la central no puede operar hasta que nosotros obtengamos este permiso. Y esto es bien kafkiano al final. Y explicarlo a un directorio en otro país es bien difícil. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que si bien esta ley probablemente, claro, no habría subsanado todos los problemas que hemos tenido en este proyecto, pero sí yo creo que cuando hay convicción detrás, eso importa demasiado. O sea, y lo vemos con otros países también. Nosotros acabamos de terminar una central el año pasado de casi 800 megas en Brasil, eólica, y yo compartía un poco con los equipos de allá, oye, porque fue en 2 años que la levantamos. Y yo decía, ya, ¿qué es lo que es diferente al final? Y la conclusión es que básicamente es la convicción. Y es allá cuando los equipos medioambientales tienen una duda, un problema que resolver, porque es verdad que hay muchas cosas técnicas que no saben a veces. Entonces llaman y dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema, no sabemos cómo resolverlo. Llaman a la empresa. Sentémonos juntos, a ver cómo lo resolvemos en conjunto, porque hay una convicción de que se requiere energía para la transición energética, energía limpia, y esos son muchos proyectos. En Chile, para descarbonizar la matriz energética, necesitamos reemplazar 5 gigas de carbón por 15 de energías renovables. Esa es una cantidad de proyectos enorme. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cómo lo hacemos de manera sostenible, y por cierto, sin bajar los estándares medioambientales y sociales, porque nosotros como industria también entendemos perfectamente que la licencia social es vital para nosotros. O sea, ni siquiera se nos ocurre que eso pueda ser como el trade-off. Es la validación de los proyectos, finalmente. No es una posibilidad. Entonces, yo creo que ahí es donde también, y también creo que es parte de lo que tenemos que cautelar con esta buena noticia, que es el proyecto de permisos sectoriales, o la ley ya casi, de permisos sectoriales, es la colaboración entre sector público y privado, es vital para la buena implementación. Convicción y las señales son claras en ese sentido. Juan Pablo, ¿tú crees, bueno, esto respecto de los proyectos que están sucediendo, que ya pasaron, pero ustedes tienen en carpeta proyectos que vienen, proyectos súper importantes, la sola expansión o la implementación de los bronces integrados son más de 3.000 millones de dólares, entiendo. También acaban de aprobar el proyecto de remoción Tranque Pérez Caldera, para no equivocarme, estoy leyendo aquí la adaptación del recurso hídrico, pero que ya tiene algunas reclamaciones administrativas. Y en ese sentido, no sé si ¿cómo ves tú que esta ley marco, que este proyecto, que va a ser ley prontamente, pueda cumplir esta promesa de que estos proyectos puedan ejecutarse en tiempo y forma? A ver, yo coincido, digamos, como uno siempre cree que su pega es difícil, digamos, pero yo escuchando a la María Teresa, exactamente. Así que, mira, le agradezco, en la María Teresa tengo una más complicada, digamos, que a veces, pues, cuando uno hace, digamos, minería en zonas urbanas, como nos toca, digamos, hacer aquí en los bronces, en la región metropolitana, es un desafío enorme. Generalmente la minería se da en el norte del país, digamos, entonces... Y ahí uno va viendo, digamos, que cada proyecto tiene su propia realidad, su propio contexto, sus propias complejidades, digamos, solamente como contexto también de minería. Yo creo que, como decía la María Teresa, así como la energía es clave para la transición energética, también es la minería, digamos. Nosotros, antes, hace 10, 20 años atrás, había un dilema entre la conservación, digamos, el desarrollo de la industria. Yo creo que hoy día no hay dilema porque se requiere, digamos, más cobre. Hay distintos análisis, digamos, pero nosotros calculamos que de aquí al año 2040 se podrían requerir entre 60 y 80 minas como los bronces, digamos, en distintas partes del mundo para aumentar la demanda de cobre para la transición energética. Es decir, se requiere más cobre, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de alguna manera sostenible. Para hacerle reconocimiento al ministro, yo también creo que ha sido un esfuerzo enorme, no solamente el ministro, de su equipo técnico. A nosotros nos tocó, digamos, revisar con el equipo técnico del ministro, en el caso de los bronces integrados, los 500 y tantos permisos sectoriales que tenemos, todo el tema de la secuencia que hablaba el ministro, digamos, de hacerlo en paralelo, el tema de las declaraciones juradas. Y revisamos cada uno de los temas y creo que en parte importante, digamos, se ven reflejados en este proyecto de ley que esperamos sea ley luego. Y obviamente, digamos, que hay un avance enorme, pero también en paralelo nosotros requerimos también avanzar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, necesitamos y requerimos avanzar también en los permisos ambientales sectoriales. Entonces, creo que esto es una parte, es una buena señal del desafío de los permisos, porque obviamente para un proyecto minero hoy día se puede demorar
entre 15 a 20 años, digamos, desde las primeras exploraciones hasta la puesta en marcha de un proyecto minero. Entonces, claramente que si estamos compitiendo con otros países sobre las inversiones, el tema de permisos sí es un factor relevante para la toma de decisiones. ¿Ah? Entonces, creo que nosotros lo miramos con muy buen aspecto. Obviamente que hay muchas cosas que hay que mirar la coherencia en la implementación, que era un poco lo que decía el ministro, digamos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa hoy día? No solamente, digamos, hoy día hay varias oficinas del Estado que están de alguna manera, como decía el ministro, muchos colapsados, digamos, no tienen gente profesionales, digamos, que tengan la capacidad suficiente para poder responder a la cantidad de permisos, y el hecho de las declaraciones juradas facilita, digamos, ese proceso. Hay que ver también los umbrales, pero también hay que ver, digamos, un poco el cómo los capacitamos, los incentivos que ellos tienen para cumplir con la normativa, digamos. Yo creo que muchos de nosotros nos encontramos con una muy buena voluntad a nivel político, pero cuando uno baja ya al ámbito técnico se encuentra, digamos, con muchos funcionarios que definitivamente no les interesa, digamos, el avanzar muy rápido, digamos, en proyectos por distintas razones. Entonces, creo que el desafío hoy día es su implementación, es que los reglamentos sean coherentes, que vayan en la misma línea, que los funcionarios entiendan, que los incentivos estén bien puestos, que las capacitaciones, y también tener personas en los servicios, digamos, para que realmente se facilite el desarrollo de los proyectos. Ahora, yo creo en la buena fe, digamos, y en la voluntad de avanzar en esto. Creo que estamos en un péndulo, digamos, a favor. A mí me tocó, digamos, participar en el debate presidencial que hubo en la Universidad Católica de los candidatos presidenciales sobre minería. ¿Ya? Y fue bien interesante, digamos, porque más allá de quien hablara, todos coincidían, digamos, la necesidad de desarrollar y potenciar la minería en Chile, todos coincidían en la necesidad de simplificar sin bajar el estándar de los permisos. Entonces creo que hay un buen momento, todos nos hemos dado cuenta que el crecimiento del país es clave, digamos, para la empleabilidad y para otros factores. Así que creo que miro con muy buenos ojos y espero de que esta voluntad de avanzar los permisos sectoriales se vaya materializando en esa línea. Perfecto, Juan Pablo. Tú también mencionaste un poco acerca de los aspectos más culturales, de cómo van a hacer este cambio al interior del servicio. Y ahí, ministro, quizás este es el punto que por lo que he conversado con algunos de ustedes genera bastantes dudas respecto de cómo se va a cumplir esta promesa de reducción de plazos sin comprometer los estándares y que tiene que ver con el cambio cultural al interior de los servicios. Porque existe cierta interrogante de cómo se va a realizar este cambio teniendo en cuenta que los evaluadores son los mismos, las competencias las mismas. Es cierto que los umbrales cambian, que pueden tener una menor carga, pero finalmente también hay menores plazos para evaluar estos proyectos que son más complejos. Entonces, ¿qué puede hacer cambiar tal vez la mirada de un funcionario que lleva 20 años haciendo lo mismo? Este proyecto de ley que tampoco les da, tampoco entiendo yo que las responsabilidades caen sobre sus superiores, entonces, también. No hay como una sanción o que de alguna manera lo pueda empujar o algún incentivo también, al contrario de la sanción, que puede empujar a que realmente cambien su forma de trabajar al final del día. Sí, a ver, yo diría dos cosas al respecto. Bueno, primero un comentario respecto a lo que decía Juan Pablo. Los PAS mixtos son parte del proyecto también. Sí. Ojo con eso. Es cierto que toda la parte del sistema de evaluación ambiental no, pero toda la parte sectorial de los PAS mixtos queda en el margen de acción del proyecto. Ahora, yo diría dos cosas respecto a esto. Primero, yo estoy de acuerdo que lograr un objetivo, un resultado distinto en una organización tan grande y compleja y con intereses diversos como el Estado, no solo es algo que se cambia a través de leyes o a través de normas distintas, de mecanismos distintos, en fin. Pero también es cierto que no basta con decir, hagamos una ley que diga, bueno, vamos a cambiar la cultura organizacional del Estado y con eso tenemos resultados. De hecho, una gran cantidad de los funcionarios que toman estas decisiones son funcionarios que vienen de otras administraciones, porque son equipos técnicos en muchos casos. Entonces yo creo que se requiere una combinación de las dos cosas. Fíjense ustedes que en los ejemplos que yo di son puros ejemplos en que uno debiera esperar resultados distintos a pesar de que sigan las mismas personas tomando estas decisiones. No son digamos, temas que dependen directamente del hecho de tramitar de forma paralela, por ejemplo, cómo la visión distinta a nivel de los equipos podría cambiar el resultado de aquello, ¿no?
Pero por supuesto el resultado sería mucho mejor si este proyecto de ley, cuando se implemente, también transmita una forma de pensar a la gente que está allí. Y ese es un desafío de quienes lo implementen. Nosotros, en los gabinetes de progresimiento de empleo, que recorrimos el país, lo hicimos con el presidente, ministro, en fin, nosotros íbamos a transmitir esto. Y buscábamos conversar con los equipos y decir, bueno, por supuesto aquí se tiene que respetar la ley, además estos permisos son importantes, en fin, pero vamos a tratar de cambiar la forma de pensar y orientarnos a los resultados, a lograr mejores resultados. Y yo creo que eso se logra. Pero va a ser más fácil, a mi juicio, con una ley y una implementación que esta pregunta se la van a tener que estar haciendo todo el tiempo, porque de forma natural, por los procesos y dinámicas que establece el proyecto de ley, uno se va a estar tensionando de esta manera. Ahora, por lo tanto, reconozco el punto, es muy importante, pero esta ley va a ayudar a ese proceso de transformación cultural y va a ser una tarea principalmente de quienes tengan que implementar el proyecto de ley. Ojalá que sí lo hagan de la misma forma que nosotros lo hemos hecho acá, con una forma que respeta al que tiene al frente, que reconoce que el conocimiento experto está en el del frente, porque el Ministerio de Economía, insisto, no es experto en salud, y que a partir de esa diferencia y ese reconocimiento del conocimiento experto, uno busca resultados distintos a partir del conocimiento que sí tenemos en el Ministerio de Economía, que es de optimizar los procesos. Eso sí lo tenemos en el Ministerio de Economía. Tenemos algo valioso que poner en esa conversación, pero es una parte de la conversación. Hay que ser muy respetuoso acá. O sea, una de las cosas que hace el proyecto de ley que define de manera muy clara que esta oficina del Ministerio de Economía no puede decirle a un servicio usted tiene que definir de esta manera o de otra. Le puede decir al servicio usted se está demorando más de la cuenta. Conversemos cuál es el problema en sus procesos que se está demorando más de la cuenta. Pero no le puede estar diciendo usted ha dado mucho rechazo o ha dado muchas autorizaciones. Eso no corresponde en la naturaleza del... Ahora, termino con el tema de los incentivos, que a mi juicio es un tema que está incorporado en el proyecto, que no venía en el diseño del proyecto. Yo creo que el resultado final que está en el proyecto es razonable, nosotros estamos satisfechos con eso, pero me gustaría explicar por qué nosotros nunca consideramos como ejecutivo que esto se iba a solucionar a través de los incentivos. Y aquí voy a hacer una digresión un poco más conceptual. Pero el problema que tenemos acá, y después voy a ir a un ejemplo concreto, el problema conceptual que tenemos en esta política pública es que del punto de vista del hacedor de la política pública, hay dos valores a proteger, o dos cosas que a uno le gustaría que funcionaran bien. Una es que se demoren los tiempos que dice la ley, o que se demoren el tiempo razonable. Y dos, que la decisión sea correcta. Esas son las dos cosas que a ti te gustaría que ocurrieran. El problema conceptual es que esto es observable desde el Ministerio de Economía, y esto no es observable. Entonces, si tú dices, pongamos todos los incentivos en la parte que es observable, lo que te dice la teoría económica o la teoría en general es que tú lesionas la parte no observable. Puesto en un ejemplo simple, si tú le dices a una persona, yo te bajo la mitad de sueldo si no te demora los 30 días, esa persona en el día 28 te rechaza el proyecto. ¿Y qué va a decirle tú entonces? ¿Le va a decir que lo rechazó mal? ¿Quién va a evaluar eso? No lo puede evaluar el Ministerio de Economía, que no es experto en la materia. O sea, el que tendría que evaluar si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Nos vamos a ir a una corte por eso? Que justamente el problema que tenemos en el caso, uno de los problemas que tenemos en el sistema de evaluación ambiental es la sobrejudicialización de los procesos. Entonces, quien piense, a mi juicio, que el problema se puede solucionar principalmente a través de una estrategia de incentivos, yo creo honestamente, no lo digo tipo Juan Pablo, tú lo dijiste, pero que no le ha dado suficiente vuelta al tema nomás. O sea, al final pusimos algo de incentivo. En acuerdo con la posición, insisto, yo creo que es razonable, pusimos algo en que quedaran los incentivos, incluso en materia de remuneraciones, para la jefatura. Y además, algo que va a ser muy distinto a lo que ocurría antes, que como el tiempo, o sea, la información va a estar en tiempo real, la información la oficina se la va a poder pasar a la Contraloría. Y se va a saber súper claro y de manera cotidiana, digamos, periódica, quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Y eso yo creo que va a ayudar a los procesos y va a generar una presión. La prensa va a poder hacer un rol muy importante. La prensa va a tener ahora, en tiempo real, cuál es el funcionamiento de los 40 servicios. Eso va a ser un incentivo tremendo. Nadie va a querer, ninguna directora o director de servicio va a querer que su servicio esté apuntado como un servicio ineficiente. O sea, yo creo en los incentivos, es una parte fundamental de lo que estudiamos en economía, pero hay que ser muy cuidadosos en el diseño de ellos y no cargarle la mano a los incentivos. Entonces, tienen su espacio.
Están estos incentivos de la prensa, digamos, y están los incentivos incluso monetarios en el proyecto de ley, pero yo diría que el músculo, el mecanismo principal del servicio no está por el lado de los incentivos, ¿ya? Porque nosotros pensábamos que era peligroso ponerlo todo allí desde el punto de vista de los resultados. Ministro, ¿y se va a hacer algún trabajo en particular con aquellos servicios donde se ven las mayores trabas o las mayores complejidades? Digamos, estoy hablando de Consejo de Monumentos Nacionales, que aquí lo ha mencionado María Teresa, la DGA, la Seremi de Salud, que si bien no es la que rechaza más, no es la que más se demora, sí creo que es la que pide más permiso, usted mismo lo decía, Sí. o pide más Tiene requisitos, o sea, la Seremi de Salud tiene muchas de las autorizaciones, son como 90 de las 400 con esos servicios en particular, o con otros, pueden ser otros adicionales, ¿se va a hacer algún trabajo adicional en particular que de alguna manera genere o que los estandarice más o que haya acelere el cambio, la transformación, que es justamente en los servicios donde hay más complejidades? Es que nosotros hemos hecho eso durante este tiempo, ¿ya? Y es en cierta medida lo que las distintas administraciones siempre han buscado hacer, que es muy razonable, es decir, en el marco de la legislación vigente, tratar, y es lo que siempre nos tomamos los distintos proyectos, nuestras distintas audiencias de lobby, tratamos de, insisto, en el marco de la legislación vigente y con todos los problemas que tiene la legislación vigente, tratamos de que se cumplan los tiempos. Yo el ejemplo que siempre pongo acá, que es un trabajo de mi equipo que me tiene muy orgulloso, que dicho sea paso, el equipo acá es un 7, nuestro equipo de abogados, los ingenieros que están ahí, en fin, economistas, son realmente buenos. Pero nosotros, el ejemplo que siempre pongo es lo que logramos en concesiones marítimas. Digo logramos, pero en realidad esto lo implementó la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, quien les da la autorización de concesiones marítimas. En concesiones marítimas, no sé si me puedo compartir la presentación. ¿Pueden volver a la presentación que tenía antes? Porque la tengo en una última diapo. Si me permiten esa licencia. Vamos a buscarla. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Ya. Todos pueden aquí, Muchas gracias. técnicos. Ahí está. Ese gráfico muestra las entradas, es decir, las solicitudes de concesiones marítimas en un año en azul y las salidas en naranjo. No, en un año no son las mismas las que entran y las que salen, porque muchas veces se demoran más de un año. Pero te da una idea de cómo está funcionando lo grueso del sistema. Si ustedes ven, o sea, los 4 años antes de nuestra administración teníamos un problema en que entraban más de las que salían, por lo tanto se iba acumulando los pendientes. Nuestro primer año fue muy malo, eso es lo que está en ese gráfico de ahí. O sea, fue bueno por el lado de que tuvimos muchas entradas, lo que era un signo de que había interés por invertir, pero fue muy malo por el lado de la producción, digamos, por la cantidad de concesiones marítimas que se resolvieron. ¿Ya? Ahí nosotros nos pusimos, le hincamos el diente a este tema. Se hizo un acuerdo con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, se le apoyó en algunos casos con más gente también, y se empezó a trabajar semanalmente para lograr estos resultados. El 2023 tuvimos un empate básicamente y el 2024 tuvimos una situación que no habíamos tenido nunca, o sea, por lo menos desde que yo tengo estos datos de acá. Y esto se ha hecho en el marco de la legislación vigente, con los mismos equipos, y haciendo un trabajo. El 2025, de hecho, los resultados son iguales que los del 2024, o sea, en la misma dirección, y empezamos finalmente a reducir el stock de los permisos pendientes. Ahora, si a mí me preguntan, ¿es posible hacer esto en las 400 autorizaciones en el marco actual con la gente que tenemos? Y la respuesta categórica es no. No se puede. No da el ancho de banda para el Estado, o si no lo hubieran hecho, o sea, a propósito de lo que decía Juan Pablo, cuando nosotros llegamos al gobierno, un proyecto minero en Chile se demoraba 10 años. Y eso ocurrió al mismo tiempo que hubo 8 años, además del gobierno de la presidenta de Chile, 8 años de gobiernos de centro-derecha. Yo me imagino que tal vez algunos podrán no confiar en nuestro compromiso con eso, que yo creo que a esta altura sería injusto, pero imaginemos que algunos no confían en eso. Yo me imagino que confían en los gobiernos de centro-derecha al respecto. Y esos gobiernos es que llevaron, en conjunto con todo, digamos, las sociedades que llevaron los proyectos mineros a 10 años. Entonces, este es un problema realmente estructural y que no se puede solucionar solo a través de la gestión, a pesar de que la gestión, en algunos casos, si uno pone mucha gente, mucho empeño, logra mejores resultados, pero yo no tengo, o sea, lo tengo en otros casos, pero no tengo un gráfico así en los 400 autorizaciones. Porque es como, en cierto momento, es como luchar, bueno, tú decías los kafkianos, a veces es imposible, o sea, tú tratas de solucionar por un problema, llega por otro, no es abordable a través de una estrategia que ponga todo sobre la gestión. Entonces, esto mismo que hemos hecho
De esta manera lo vamos a seguir haciendo a propósito de la implementación del proyecto, y las siguientes administraciones lo van a tener que seguir haciendo y aprovechar la implementación del proyecto para lograr más objetivos, o sea, más resultados como este caso que estaba planteando acá. Más allá de lo que de la asesoría del BID, digamos, que es lo que usted mencionó que puede dar garantía o cierta garantía de continuidad. Sí. ¿Qué otros aspectos que están trabajando, digamos, para justamente hacer este traspaso al gobierno que sea o del sello que sea, para que justamente esta implementación se dé en los tiempos que usted mencionaba o que usted aquí nos exponía? ¿Qué hacemos en el día a día? Bueno, yo me junto una vez a la semana No, con no, mi equipo y me muestran ¿qué en qué otras van acciones, y les digamos? pregunto y estoy hinchando porque avance. No, tenemos, yo diría que el principal activo que tenemos a esta altura es que tenemos un muy buen equipo que es experto en este tema, que además, como le pasa a cualquier persona que trabaja y le gusta su trabajo, se han obsesionado a esta altura con el tema de permisos, o sea, tienen como un compromiso existencial a esta altura y están totalmente jugados por avanzar esto lo más rápido posible, y tenemos el apoyo del presidente. Esto no es menor. Bueno, todo este proyecto, quienes conozcan mejor el funcionamiento del Estado, sabrán que es imposible hacer un proyecto de esta naturaleza desde el Ministerio de Economía en una situación normal. Al Ministerio de Economía 40 servicios no se ponen a su disposición en 3 meses para definir todas las declaraciones juradas, todos los silencios administrativos. O sea, eso es básicamente convicción desde la autoridad del gobierno, que es el presidente, que está totalmente convencido, valga la redundancia, de que esto había que sacarlo adelante, y le puso todo el poder político a esto. Tuvimos la suerte, creo yo, yo pensaba que esto iba a ser mucho más difícil en la interna del Estado, porque pensé que iba a haber más resistencia a los servicios, y lo que encontraron nuestros equipos es servicios queriendo mejorar y queriendo aportar con su conocimiento experto para ayudarnos a nosotros al diseño, así que hubo mucho menos Pero también hubo servicios que se resistieron. Hubo de todo, pero mucho menos de lo que yo esperaba. Hubo más colaboración. Entonces, digamos, en el último gabinete, esto no es una infidencia, me imagino contarlo, pero en el último gabinete, no sé, dedicamos un rato del gabinete a que yo pude exponer esto y pude hablar todos los desafíos y transmitirle a cada uno de los ministerios cuál era la pega que venía de ellos, que necesitábamos de ellos en lo que quedaba. Y en los gabinetes, que son una vez al mes, solo se conversan los temas que son de especial relevancia para el gobierno y que requieren de la participación de todos los ministerios involucrados. Entonces esto es un equipo que está muy metido en este tema y además yo diría, y que es experto a esta altura de esto, y además una convicción desde el presidente hacia abajo de que hay que sacar esto adelante y dejarlo lo más avanzado posible. Gracias, ministro. María Teresa y Juan Pablo, esta pregunta para ustedes dos. ¿Qué creen que le faltó a esta ley, o este proyecto de ley, todavía no es ley, o qué es lo que no quedó bien regulado? Yo más que focalizarme en lo que le falta, porque, insisto, creo que es un buen avance, pero creo que se juega completamente en la implementación. Creo que es un buen punto de partida. Me parece que es vital que haya una visión muy sistémica de todo esto, porque hay cosas que pueden parecer muy atractivas para nosotros, por ejemplo, las declaraciones juradas, pero que pueden terminar haciendo que todo se judicialice y terminamos más empantanados que antes. O sea, cosas de ese tipo creo que hay que mirarlas con mucha atención. Pero creo que aquí definitivamente el éxito está en que se implemente de manera adecuada, y para eso me voy a tomar de algunas cosas que dijo el ministro, porque creo que para cualquier sistema de gestión de cambio en las empresas y en el Estado, y voy a hablar del Estado con mucho cariño, yo fui funcionaria pública 10 años, así que con mucho cariño y mucho respeto me refiero a los desafíos que tiene el Estado, pero en cualquier sistema de gestión de cambio tú requieres primero liderazgo, nosotros le llamamos el tono desde las alturas, en el fondo. El que haya una convicción, el que haya dirección, es vital para que las cosas sucedan. Los incentivos efectivamente no lo resuelven todo, pero ayudan bastante, entonces hay que estarlos además monitoreando permanentemente. Usted habló de un sistema de gestión continua, de mejora continua, y yo creo que eso también es vital. Esto se va a implementar y probablemente va a tener muchos ámbitos de mejora que hacer. La capacitación de las personas, el analizar cuáles son las competencias que el Estado tiene o no para poder implementar esto, eso es vital. Y yo creo que focalizar y priorizar,
como cualquier iniciativa, también es clave para el éxito. Aquí, claro, los 400 temas que tenemos que mirar no son posibles de abordar de una vez. Entonces, focalicemos en aquellos aspectos, servicios o incluso permisos específicos que son los que generan más problemas, que además están extremadamente diagnosticados. O sea, es bien fácil saber dónde nos aprieta el zapato. Entonces, yo creo que hay que partir por gestionar muy con mucho detalle, cosas que además también aparezcan como quick wins, que también me parece que es bien importante, o sea, que podamos demostrar de aquí a corto tiempo que efectivamente esto que se prometía, digamos, efectivamente va teniendo impactos que son súper positivos, porque al final del día esto se traduce, en el caso de mi industria, en más energía limpia, que es una cosa que todos queremos, pero esto se traduce al final del día en bienestar para los chilenos y las chilenas. Cada día que perdemos en trámites es día de menor bienestar para el país. Entonces creo que todos tenemos que estar un poquito detrás de eso empujando. Las empresas también, por cierto. Juan Pablo. A ver, yo coincido plenamente con la María Teresa. Yo creo que yo lo que más destaco, digamos, de lo que ha pasado hasta ahora es el cambio de movimiento del péndulo. Yo creo que ahí reconocerle nuevamente al ministro, digamos, que genera una sensación de que vamos avanzando y que nos deberíamos alinear hacia ese lado, digamos, hacia simplificar sin bajar el estándar. Y yo creo que el desafío es ir por la misma ruta, digamos, en el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, como dice la María Teresa, nos jugamos buena parte del partido en la implementación. Yo coincido con el ministro en el tema de que los incentivos a veces pueden ser mal utilizados. Entonces tiene que ser un mix de incentivos, más capacitación, más el tema de las competencias. Y un tema también, yo estoy de acuerdo, de liderazgo. Yo creo que es importante que quienes de alguna manera lideren estos servicios que han estado disponibles en esta etapa, digamos, para modificar la ley, también estén disponibles con la mejor voluntad del mundo para la implementación de los reglamentos y que efectivamente en la práctica se dé de una manera que produzca efectos. Y yo coincido también con la María Teresa que es importante para mantener esta actitud más positiva hacia el tema de permiso, de tener ciertos resultados en el corto plazo, que nos permitan demostrar de que hay proyectos que efectivamente han salido, digamos, más rápido. Proyectos, decía el ministro, hay proyectos que los permisos sectoriales se la juegan el 100%. Entonces, tener resultados que permitan demostrar de que efectivamente hay voluntad por parte de los servicios de facilitar, digamos, el proceso de evaluación y de obtención, digamos, de esos permisos. Así que creo que estamos alineados en eso. Juan Pablo, aprovechando, siguiendo con ustedes, a lo largo de esta conversación hemos visto, bueno, y de la presentación del ministro, hemos visto que viene también y se están trabajando mucho en nuevos reglamentos, después vendrán las guías, me imagino yo, hay un cambio importante en el funcionamiento de los distintos servicios, y en ese sentido, desde dentro de las empresas, ¿cómo están mirando, cómo están trabajando o cómo sus equipos están absorbiendo todos los cambios que vienen? ¿Ya? Porque eso también es un tema, el cambio tema no clave, es solamente... Tema clave, porque no le podemos echar la culpa, digamos, al Estado, digamos, de todo nuestro pena, digamos. Yo creo que tiene que haber, yo siempre le digo a los equipos, tenemos que partir por casa, digamos, ¿ah? Y en ese sentido, bueno, ahí están posiblemente los mejores abogados del mundo ambiental que hay en Chile. Y yo las cosas que he aprendido, digamos, de los mismos abogados acá, es que es súper importante que las empresas consultoras hoy día, nosotros tengamos dentro de las empresas también contrapartes técnicas, que podamos de alguna manera cuestionar si efectivamente lo que nos están planteando en la declaración de impacto ambiental, o en el estudio de impacto ambiental, o en la línea base de medio humano, todo lo que conlleva sea lo correcto, porque muchas veces uno va a la cara frente a la autoridad diciendo que esto está perfecto, no hay ninguna discusión. Y de repente nos encontramos con la sorpresa de que también tenemos falencias, digamos, en nuestros propios estudios, en nuestras propias líneas base. Entonces creo que es importante también partir por casa, de tener técnicamente los expertos dentro de la organización, que sean contrapartes técnicas muchas veces las consultoras, asegurarnos que las consultoras tengan buenos estándares, de que no tengan tanta rotación muchas veces de profesionales que finalmente uno no sabe, no hay una continuidad en el proceso de preparación, digamos, de toda la información. Entonces, creo que por un lado nosotros tenemos un desafío enorme de hacernos cargo de hacer las cosas bien,
y por otro lado de ayudar también a los servicios. Yo creo que uno le hablaba al ministro también sobre, no sé, por el silencio administrativo, también para nosotros un desafío el tema del silencio administrativo, porque al final el servicio es el que me va a seguir evaluando hacia el futuro. Entonces, también uno corre un riesgo ahí, usted mismo lo dijo, ministro. Entonces, creo que en la medida en que generamos las confianzas, yo creo que aquí base importante de esto es el tema de confianza. Yo creo que nos pasamos por un periodo en que no había confianza entre las empresas y los servicios. Yo creo que hoy día espero que el péndulo se mueva hacia el otro lado, generemos confianza, generemos un diálogo honesto, técnico, digamos, que nos permita avanzar y que por el bien, digamos, del país y que efectivamente se materializan los proyectos. Hay una nueva relación entre las empresas y el Estado, básicamente. Y María Teresa, y en el caso de ustedes, no sé si ustedes están trabajando internamente con los equipos, con sus asesores legales, ¿qué dudas les surgen respecto cuáles son las dudas que andan rondando en los equipos respecto de la implementación o de cómo quedó esta normativa? Yo creo que básicamente tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, que es el riesgo de la judicialización, y creo que eso no se aborda aquí, y es un riesgo porque efectivamente tanto las declaraciones, el silencio administrativo abren espacios finalmente para que todo termine en tribunales. Veamos hoy día, de hecho, noticias ahí respecto de lo atochados que están los tribunales ambientales con causas, lo vemos nosotros en la práctica, y eso sí es algo que comparando con otros países uno ve que aquí probablemente es un tema que de alguna forma hay que revisar, o sea, que todo termine finalmente judicializado después de que ha pasado años además en trámites administrativos, no tiene mucho sentido. Entonces, eso nosotros sí se nos abre como un riesgo que hay que monitorear y, como decía anteriormente, también la implementación. Y lo otro en el tema de los incentivos, es que claro, cuando ponemos como el peso del cumplimiento en el funcionario, ese funcionario a lo mejor va a tener desincentivos para poder acoger un trámite, por ejemplo, porque después le va a caer ahí las penas del infierno si es que no cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que monitorear muy de cerca cómo se van gestionando en la práctica para que no terminen generando incentivos que no son los que son los deseables. Ministro, no sé si quiere agregar algo más o algún comentario respecto de lo que han mencionado aquí, porque voy a la última ronda de preguntas porque estaba viendo la hora y estamos justo. Antes de cerrar, ministro, hay una crítica que se ha en estos foros en los que usted ha participado también anteriormente y en los foros que se ha dado respecto de los temas de permisos, para no hablar de permisología, que es una palabra bien feita, sí, es verdad, es fea. Pero bueno. Más allá del respeto del castellano. El respeto del castellano, sí, tiene una connotación que puede ser negativa. Pero bueno, grafica un poquito la situación. Hay una crítica que esta reforma quedó un poquito coja, sin los cambios al sistema de evaluación ambiental y a la institucionalidad ambiental, que es lo que mencionaban también, tribunales atochados, tribunales ambientales atochados, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que no se logra avanzar con la misma convicción con la que siguió adelante la ley de permisos sectoriales? A ver, bueno, durante mi presentación creo que quedó claro que aunque solo avanzáramos con los permisos sectoriales y no avanzáramos en la parte ambiental, que no lo considero ideal, ni el gobierno lo considera ideal, es un avance importante, ¿cierto? Eso está por descontado. Porque para la mayoría de los inversionistas, que son los más pequeños, son todos sus permisos y son incluso importantes para los grandes proyectos de inversión. Lo segundo que me gustaría hacer es defender por qué yo creo que es razonable haber separado los proyectos. Recuerden que el proyecto que ingresó el gobierno para modernizar el sistema de evaluación ambiental entró el mismo día que nuestro proyecto. O sea, no es que no los teníamos, digamos, los teníamos los dos listos, la ministra Roja lideraba uno, a mí me tocaba liderar el otro. Yo creo que la parte de permisos sectoriales tiene dos particularidades. Una es que está mucho más deficiente que la otra parte. En la otra parte no sé si alguien que está acá participó en eso, pero alguien pensó ese sistema. O sea, los mismos servicios que en el caso de los permisos sectoriales entregan permisos, entregan informe al Servicio de Evaluación Ambiental. Al sistema, o sea, al SEA, le entregan los informes a tiempo. Y después fuera no lo hacen a tiempo. El mismo servicio, la misma cultura organizacional. O sea, el sistema de evaluación ambiental es algo donde hay mucho espacio para mejorar, a mi juicio, pero está mucho mejor de lo que está la parte sectorial. Entonces, la parte sectorial es más fácil hacer una mejora importante
a pesar de que no sea perfecta, como toda política pública. Pero además, políticamente es distinto. La parte ambiental es más difícil. Imagínense que en la parte sectorial se puso difícil el debate público cuando se empezó a decir que en realidad esta ley afectaba a lo ambiental, cuando en realidad en lo grueso no lo hacía. Y ahí es cuando se complicó el debate político. Bueno, por supuesto que en la discusión del sistema de evaluación ambiental, eso toca lo ambiental. Y lograr ahí el equilibrio y la confianza yo creo que es complejo. En otras palabras, nos centramos en la parte de que era menos complejo políticamente y donde había más que ganar. O sea, el costo-beneficio, a mi juicio, de separar esto hacía mucho sentido. Ahora, el gobierno, la ministra Roja, sigue tramitando esto. Está ya pasó por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, está en la Comisión de Hacienda del Senado, eso va a salir del Senado y va a estar el desafío de cuánto avanza en la Cámara de Diputados. Esa es la discusión. Ahora, lo que yo diría es que yo no sé, honestamente, cuánto nivel de acuerdo hay entre los distintos actores en ese caso. No digo el gobierno tiene clara su postura, la ministra Roja yo creo que ha hecho un gran trabajo en ese tema, su equipo han buscado avanzar, han logrado ciertos acuerdos, pero yo creo que, cuando yo veo esta discusión, creo que el mundo empresarial no tiene suficiente asimilado como el nivel de molestia y de desconfianza que existe por décadas en ciertas zonas y territorios del país. La gente tiene mucha rabia a propósito de grandes proyectos de inversión. Es un tema, hay muchos conflictos socioambientales, hay un problema allí que hace, que incluso, insisto, en el contexto de nuestro proyecto, cuando se empezó a instalar que tocaba lo ambiental, aunque no tocaba lo ambiental, levantó todo eso, y del lado de ese mundo, no hay, yo diría, del mundo más ambiental en general, en fin, no hay tampoco una asimilación correcta y precisa del problema que significa para el país ir tan lento con los permisos. Yo creo que todavía las posturas están muy lejos. Muy extremas, no sé si extremas, porque pero eso no hay un punto normalmente de es como... convergencia, Claro, yo veo que la tarea es muy difícil porque los proyectos de ley, en cierta medida, no reemplazan los consensos sociales, sino que más bien son expresión de ciertos consensos sociales. Y yo creo que hay que trabajar mucho más para eso. Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Yo comparto con ustedes que un sistema que esté más parado sobre la base de la confianza y de la colaboración público-privada, en que las instituciones públicas, en conjunto con las empresas, identifiquen las tecnologías que son más limpias y que consiguen el mejor objetivo y que por tanto es más flexible. Pero nuestro sistema está pensado, el sistema está pensado como si fuera un juicio. Donde si tú no entregas una cosa a tiempo, ya perdiste, no nos pueden sentar en una mesa para solucionar el problema. Yo miro lo que nos pasó en el caso de por qué los bronces llegó al comité de ministros, o sea, cosas que se podrían haber solucionado antes si tú tuvieras un procedimiento distinto sobre la base de la confianza. Pero creo que es muy difícil hacer un diseño legislativo sobre la base de la confianza cuando esa confianza objetivamente no existe. Entonces hay que hacer un trabajo allí que tiene que ser a la par de la discusión legislativa, que creo que es un trabajo sumamente complejo, pero necesario para el país. Y ese trabajo no lo va a hacer gente que o tiene una visión como totalmente antiestado, o que es peyorativo, que habla de que todos los permisos son un estorbo, en fin. Ese punto de partida, creo yo, no va a llegar a ningún lugar. Tampoco, por supuesto, lo va a hacer gente que mire todas las inversiones como que se estuvieran queriendo hacer un daño. O sea, hay que construir propuestas y las empresas yo creo que saben mucho de esto porque ustedes llevan cuánto tiempo conversando con comunidades, tienen mucha más experiencia que el Estado incluso, sobre todo las empresas más grandes, en esa conversación. Por lo tanto, saben perfectamente bien cuáles son esas desconfianzas, cuáles son es el punto de partida de la conversación. Entonces, el gobierno tiene total convicción en esto, ha presentado su proyecto, la ministra Roja, bueno, y todos nosotros vamos a hacer nuestro último esfuerzo hasta el último día de gobierno para poder avanzar, pero en ese caso es un terreno más complejo, porque a mi juicio no existe todavía el nivel de confianza mínimo como para poder avanzar. Ese es mi juicio, por eso creo que es realmente muy encomiable lo que ha logrado la ministra Roja, avanzar todo esto a pesar de esa diferencia de base.
Falta de confianza todavía y bueno, queda por delante también lo que es un desafío también para la futura administración, probablemente, que vamos a ver cómo se desenvuelve en ese sentido. Ahora, ¿usted queda conforme con su proyecto de ley? ¿Le queda algo pendiente en ese sentido? Está hablando solamente de lo sectorial. No sé si conforme la palabra, yo quedé, mire, que después cuando se demoran tanto tiempo las cosas, yo quedé contento cuando lo aprobamos. Nos juntamos con los equipos a celebrar, fue un momento bonito. Y pienso además, yo trabajaba antes en el mundo académico, espero volver al mundo académico, es muy difícil desde el mundo académico, desde la vida que nos toca a cada uno de nosotros, hacer algo que tenga alto impacto. Entonces, cuando terminamos el proyecto tuve una sensación de haber hecho algo que puede ser de las cosas más importantes o la más importante que haga en mi vida, en el fondo. Desde el punto de vista de afectar de manera positiva al resto, porque creo que lo hace de manera positiva. Pero claro, está lleno de cosas que tal vez podríamos haber hecho de forma distinta, pero quedé contento en términos generales. Vamos a invitar el próximo año para que nos digan. A pesar de todas las tensiones que tuvimos al final, ¿no? Tuvimos nuestros problemas, pero contento al final. Salió la guagua, contento, sí. como decimos nosotros. María Teresa y Juan Pablo, solo para finalizar, ¿ustedes creen que esta ley, que este nuevo cuerpo normativo va a hacer que sus inversionistas apuesten por hacer más proyectos, por invertir más en proyectos? Yo creo que es una gran señal y de hecho lo hemos conversado harto con nuestro corporativo, están bien al tanto de hecho de lo que está pasando. Una de las grandes preguntas que tienen para todas las aprobaciones de proyectos de inversión y de hecho probablemente en la matriz de riesgo está siempre en el top 3 es permisos y eso finalmente es la clave para poder aprobar las inversiones, porque al final del día los inversionistas lo que buscan es una cierta rentabilidad, un cierto perfil de riesgo, y cuando esto en la matriz de riesgo uno lo ve siempre en el top 3, tenemos problemas de Houston, y claro, yo creo que se está abordando bien. Y en esto, yo le escuchaba a un gran amigo la otra vez, decía, hay dos tipos de proyectos, los difíciles y los imposibles. Y creo que eso aplica tanto para los proyectos de ley como para los proyectos de inversión. Así que yo quiero felicitar de verdad al ministro, creo que más allá de que siempre va a ser perfectible y que esto tiene flancos que sí nos preocupan y que hay que estar mirando de cerca, y creo que si trabajamos un poquito más el músculo, la confianza, como decía Juan Pablo, y lo estamos mirando de manera de poder gestionarlo para poder ir mejorándolo, esto va a ser una gran noticia que va a poder mirar con mucha alegría. Una cosa que es muy importante para el sector privado es cuidar la confianza también que deposita en el sector privado este proyecto de ley. Porque el péndulo que dice Juan Pablo puede cambiar. Claro. Y esto es muy, tal como lo dice, es muy pendular, dependiendo de el tipo de noticias que uno tiene, los resultados. Entonces la confianza es un bien público y todos tenemos que trabajar, los gremios tienen que discutir esto, cómo lo cuidan, que tiene que haber un trabajo para que eso a su vez se pueda extender a otros espacios de la evaluación a partir de una experiencia positiva. Creo que ahí todos tenemos una responsabilidad. Juan Pablo. Yo tomo la última palabra del ministro. Yo creo que efectivamente esta es una buena oportunidad para, de alguna manera, demostrar resultados, generar, digamos, un trabajo más articulado con los servicios que permita decir esta misma energía que estamos utilizando hoy día en los permisos sectoriales nos podría llevar a avanzar también en la evaluación ambiental y en las modificaciones. Ahora, coincido con el ministro que requiere también, hay un tema en los territorios que hay que seguir trabajando respecto a las confianzas también en la evaluación ambiental. Muchas veces las comunidades se sienten, digamos, en asimetría respecto a las propias empresas. Digamos, nosotros tenemos los mejores abogados, los mejores consultores, muchas veces las comunidades perciben, digamos, que se sienten solos en un periodo corto de tiempo, tienen que opinar, digamos. Entonces hay una serie de cosas que también nosotros tenemos que ponernos y empatizar con la comunidad para de alguna manera poder ir avanzando en un sistema que, como decimos siempre, es decir, no va a ser perfecto, digamos, la evolución que vayamos teniendo, pero sí va mostrando una trayectoria. Y al final lo que uno busca es que esa trayectoria signifique avanzar en confianza, avanzar, digamos, y de alguna manera simplificar también el tema de permiso. Así que yo creo que yo soy optimista, creo que vamos a ser capaces en los próximos meses de ir generando este nivel de confianza para poder también avanzar en el sistema de evaluación y en las modificaciones que requiere, digamos, para poder simplificar sin bajar el estándar de evaluación. Que esa es
es el objetivo Sí. de esta política pública. Muchísimas gracias, yo creo que está muy claro, generación de más confianza, trabajo público-privado, es una demostración, digamos, de lo que se puede hacer y para poder avanzar, no solamente tener más crecimiento, más inversión, sino también en mejorar los estándares y también ayudar, digamos, al crecimiento del país. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo, María Teresa, ministro, por esta conversación. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron aquí presencialmente y a través de la señal de df.cl. También quisiera agradecer a nuestros partners en esta iniciativa de Entre Códigos, en los estudios Recabarren y Asociados, García Nadal y, por supuesto, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena jornada.